Las 5 de la mañana en Tlaquepaque. El cielo todavía oscuro, con apenas una franja naranja en el horizonte anunciando el amanecer. En la esquina de Juárez y Reforma, donde el barrio obrero despierta antes que el resto de la ciudad, doña Consuelo Ramos preparaba su carrito de atole como lo había hecho durante los últimos 25 años. 3 ollas grandes de barro descansaban sobre anafres encendidos, cada una conteniendo un sabor diferente: chocolate, guayaba y champurrado. El vapor subía en columnas blancas que se disolvían en el aire frío de la madrugada. El aroma dulce y especiado se extendía por toda la cuadra, despertando el apetito de los trabajadores que pasaban rumbo a sus empleos. A sus 65 años, Consuelo se movía con la eficiencia de décadas de práctica. Removía el atole con cucharas de madera para evitar que se pegara. Acomodaba las tazas de barro en filas perfectas. Partía las conchas y los bolillos que vendía para acompañar. Todo tenía que estar listo antes de las 5:30 cuando llegaban sus primeros clientes. Los albañiles que iban a las obras, las señoras que limpiaban casas en las colonias ricas, los choferes de camiones, los vigilantes que terminaban turno nocturno, gente trabajadora como ella que empezaba su día cuando otros todavía dormían. Atole calientito, de chocolate, guayaba y champurrado, gritaba con voz que resonaba en la calle vacía. Era su llamado de guerra diario, su forma de anunciar que el barrio estaba despertando. Pero ese martes, mientras servía su primera taza de atole de chocolate a don Ramiro, un albañil que había sido su cliente durante 15 años, notó algo que hizo que su estómago se retorciera de forma desagradable. 3 camionetas negras. Pick-up Lobo del año, vidrios completamente polarizados, rines cromados que brillaban incluso bajo la luz tenue de los faroles. Y el detalle que confirmó sus peores miedos: sin placas. Las camionetas se estacionaron en formación justo frente a su carrito, bloqueando completamente la esquina. Los motores rugían bajo, amenazantes, como bestias que gruñen antes de atacar. El narcocorrido que sonaba desde los estéreos era tan fuerte que hacía vibrar los vidrios de los negocios cerrados. Don Ramiro vio las camionetas, dejó su taza de atole sobre el carrito sin terminarla y murmuró: «Disculpe, doña Consuelo, ya me tengo que ir». Se alejó caminando rápido con la cabeza baja sin mirar atrás. Consuelo se quedó sola. El CJNG no sabía que aquella mujer que vendía atole desde antes del amanecer en una esquina de Tlaquepaque era la madre del coronel Héctor Ramos Sandoval, el militar más condecorado de su generación. El hombre que había liderado la operación que capturó a 2 de sus líderes principales. El estratega cuyo nombre aparecía en las listas negras del cartel. El oficial que juraba que no descansaría hasta ver al último sicario tras las rejas, y definitivamente no sabían que acababan de cometer el error más catastrófico de su existencia criminal. Las puertas de las camionetas se abrieron de forma sincronizada y 6 hombres descendieron con movimientos que delataban entrenamiento paramilitar. Todos vestían de negro, pantalones cargo tácticos, camisetas ajustadas, botas militares. Pasamontañas cubrían sus rostros dejando solo los ojos visibles, manos con guantes tácticos. Y lo más aterrador, la actitud de completa impunidad, como si fueran dueños de la calle, del barrio, de la ciudad entera. El líder era fácil de identificar, más alto que los demás, con un porte que gritaba autoridad criminal. Su pasamontañas tenía las iniciales CJNG bordadas en hilo dorado, una ostentación estúpida que dejaba claro quiénes eran. Caminó directamente hacia el carrito de atole. Sus botas resonaban contra el pavimento en el silencio que había caído sobre la calle. Los otros 5 se dispersaron de forma táctica, 2 bloqueando la calle en una dirección, 2 en la otra, 1 vigilando desde atrás. Consuelo apretó la cuchara de madera que sostenía. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Había escuchado las historias. Conocía a otros vendedores que habían recibido visitas similares. Algunos pagaban. Otros cerraban sus negocios, y unos pocos simplemente desaparecían. «Buenos días, señora», dijo el líder, pero su tono no tenía nada de cordial. Sonaba como un depredador jugando con su presa. «Buenos días, señor», respondió Consuelo, sorprendida de que su voz saliera relativamente firme cuando todo su cuerpo temblaba. «¿Gusta un atole?». El hombre se rió, una risa corta, seca, sin humor. «¿Atole? No, señora. Yo no bebo esas porquerías. ¿Quién sabe con qué agua prepara eso?». Consuelo sintió la ofensa como una bofetada física. Llevaba 25 años preparando atole con agua purificada que compraba específicamente para su negocio.
con ingredientes frescos del mercado, con la receta que su abuela le había enseñado y que su abuela había aprendido de su propia abuela. «Vengo por otra cosa», continuó él, acercándose más al carrito. Levantó una de las ollas de barro, fingiendo examinarla. «Vengo a hablar de un asunto de negocios». «No entiendo, señor. Yo solo vendo atole». «Exactamente. Vende atole. En esta esquina. Y resulta que esta esquina, señora, está en territorio que ahora tiene nueva administración. ¿Comprende lo que eso significa?» Consuelo tragó saliva. «Creo que sí». «Bien. Me ahorra tener que explicarle. La cuota es simple, 3,000 pesos semanales. Todos los lunes antes del mediodía». «¿3,000 pesos?» La cifra salió como un susurro incrédulo. «Señor, yo no gano ni eso en 2 semanas». «No me interesa cuánto gana», la interrumpió bruscamente. Su voz se endureció como acero. «Me interesa cuánto va a pagar». 3,000 pesos, semanales, por protección. ¿Protección de qué? De cosas malas que podrían pasar. Tomó una de las tazas de barro, la levantó a la altura de sus ojos y la dejó caer. Se hizo añicos contra el pavimento. Como accidentes, una olla que se cae, una quemadura con agua hirviendo, o peor. Consuelo sintió como las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos, pero se negó a dejarlas salir. No les daría esa satisfacción. «Señor, por favor, yo soy solo una señora que vende atole. Tengo 65 años. Trabajo desde las 4 de la mañana para preparar todo. A veces no gano ni 1,000 pesos al día. 3,000 a la semana es imposible». «Señora». El hombre se quitó el pasamontañas, revelando un rostro de unos 35 años, con barba cerrada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. «Esto no es una negociación, es una notificación. No me importa si tiene que trabajar el doble, si tiene que vender más, si tiene que pedirle prestado a su familia. 3,000 pesos. Cada lunes. Sin excusas». Uno de los otros hombres, uno joven con tatuajes visibles en el cuello, se acercó a las ollas de atole. Sin previo aviso, metió su bota dentro de la olla de guayaba. El atole se derramó sobre el anafre encendido, creando una nube de vapor y un siseo horrible. «No, por favor». Consuelo dio un paso adelante instintivamente. Otro de los sicarios tomó las tazas de barro que ella había acomodado cuidadosamente, 20 tazas que le habían costado 10 pesos cada una, y las tiró al suelo de un solo movimiento. El sonido de la cerámica rompiéndose llenó la madrugada. Un tercero volteó la canasta de panes. Conchas, bolillos, biscuits, todo cayó sobre el pavimento sucio. El cuarto encontró su pequeña caja de dinero, donde guardaba las monedas y billetes del día, y la vació sobre la calle. 300 pesos en monedas rodaron en todas direcciones. «Esto es solo una demostración», dijo el líder, encendiendo un cigarrillo y dando una calada larga, «para que entienda que hablamos muy en serio. La próxima vez que vengamos, si no tiene el dinero completo, no va a ser su mercancía lo que vamos a destruir». Se acercó tanto a ella que Consuelo pudo ver las venas rojas en sus ojos, probablemente de drogas. Olía a alcohol rancio mezclado con colonia cara. «Y señora, escúcheme bien porque solo lo voy a decir una vez. Ni se le ocurra ir con la policía, ni con los municipales, ni con los estatales, ni con nadie. Porque tenemos gente en todas partes. Y si nos enteramos que habló». Hizo una pausa dramática. «Bueno, a su edad un accidente puede ser fatal. Un resbalón, una caída, un carrito que rueda cuesta abajo con usted amarrada adentro». Consuelo sintió que las piernas se le doblaban, pero se forzó a mantenerse de pie. «¿Me explico, señora?» «Sí», murmuró ella, su voz apenas audible. «Perfecto. Entonces nos vemos el próximo lunes. Tenga nuestro dinero listo». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Ah, y una cosa más. He escuchado que su atole es muy famoso en el barrio, que la gente hace fila para comprarle. Eso significa que tiene clientes, muchos clientes. Así que no me venga con el cuento de que no tiene dinero. Si vende tanto como dicen, debería poder pagar fácilmente». Los 6 hombres subieron a sus camionetas. Los motores rugieron. El narcocorrido volvió a sonar a volumen estridente. Y se fueron, dejando atrás solo el eco de la música y una nube de humo de escape. Consuelo se quedó de pie junto a su carrito destrozado. El atole de guayaba derramado sobre el anafre, las tazas de barro hechas añicos en el suelo, los panes pisoteados, sus escasos ahorros del día dispersos por la calle. Sus piernas finalmente cedieron y se dejó caer sobre el pavimento frío. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. No eran solo lágrimas de miedo,
Eran lágrimas de rabia, de injusticia, de impotencia absoluta. Había trabajado honestamente toda su vida, desde las 4 de la mañana, todos los días durante 25 años, preparando atole con amor y dedicación, sirviendo a trabajadores que apenas tenían para comer, cobrando precios justos, viviendo con dignidad. Y ahora estos criminales querían quitarle la mitad de lo que ganaba. Miró hacia el cielo que comenzaba a iluminarse. El sol estaba saliendo, pero Consuelo nunca se había sentido en tanta oscuridad. Pensó en su hijo, Héctor, el coronel Héctor Ramos Sandoval, el orgullo de su vida, pero no podía llamarlo. Si estos hombres descubrían que ella era madre de un oficial de alto rango, si descubrían que su hijo era el mismo que había participado en operaciones contra el CJNG, no podía decirle. Tendría que resolver esto sola. Pero lo que Consuelo no sabía, mientras recogía los pedazos de cerámica rota con manos temblorosas, era que esa esquina tenía cámaras de vigilancia municipal. Y esas cámaras habían grabado todo. Y esas grabaciones ya estaban siendo revisadas en el centro de mando de la Secretaría de Defensa Nacional. Porque el coronel Héctor Ramos no era un oficial cualquiera. Era una leyenda viviente del ejército mexicano. Un hombre que había ganado 5 medallas al valor. Un estratega cuyas tácticas se enseñaban en academias militares. Y un hijo que estaba a punto de descubrir que su madre había sido víctima del mismo cartel que él había jurado destruir. El CJNG acababa de despertar al dragón. Y no habría lugar en todo Jalisco donde pudieran esconderse de su furia. Consuelo Ramos había nacido en un pueblito de Zacatecas, donde la pobreza no era solo una condición económica, sino una forma de vida heredada de generación en generación. Su padre había sido campesino, trabajando tierras que no eran suyas, ganando apenas lo suficiente para alimentar a 9 hijos. Su madre había muerto dando a luz al 10º, llevándose al bebé con ella. A los 14 años, Consuelo tuvo que dejar la escuela para ayudar a criar a sus hermanos menores. A los 18 se casó con Tomás Ramos, un joven albañil que había llegado al pueblo buscando trabajo temporal. Él prometió sacarla de ahí, darle una vida mejor en la ciudad. Cumplió su promesa a medias. Llegaron a Guadalajara con 22 años ella y 24 él. Rentaron un cuarto en una vecindad de Tlaquepaque. Tomás conseguía trabajo cuando había construcciones. Consuelo lavaba y planchaba ropa ajena. Juntaban cada peso soñando con algo más estable. Cuando nació Héctor todo cambió. Era su primer hijo después de 3 embarazos que terminaron en abortos naturales. Consuelo lo vio como un milagro, un regalo de Dios después de tanto dolor. Este niño va a ser grande, le dijo a Tomás la noche que nació Héctor. Lo siento en el alma. Va a ser alguien importante. Tomás se rió con cariño. Todos los hijos son importantes para sus madres, mi amor. No, este es diferente, vas a ver. Y tenía razón. Héctor creció siendo diferente a los otros niños del barrio. Era serio, observador, disciplinado de forma natural. A los 5 años ya ayudaba a su madre a doblar la ropa que ella lavaba. A los 7 se levantaba solo para ir a la escuela, sin que nadie tuviera que despertarlo. A los 10 sacaba las mejores calificaciones de toda su generación. Pero lo que realmente lo distinguía era su sentido de justicia. Cuando tenía 8 años, vio como unos niños mayores le quitaban su torta a un compañero más pequeño. Héctor, que era delgado y no particularmente fuerte, se enfrentó a los 3 matones. Devuélvanle su comida, no es de ustedes. ¿Y qué vas a hacer sino enano? La golpiza que recibió Héctor ese día fue brutal. Llegó a casa con el ojo morado, el labio partido, la camisa rota. Pero el niño pequeño había recuperado su torta. Consuelo lloró mientras le curaba las heridas. Mijo, ¿por qué te metiste? Ellos eran más grandes que tú. Porque estaba mal, mamá. Y alguien tenía que hacer algo. Cuando Héctor tenía 12 años, Tomás murió. Un accidente en una obra de construcción. Una viga mal asegurada. Murió instantáneamente, dijeron. Como si eso pudiera consolar a una viuda de 34 años con un hijo que mantener. Consuelo tuvo que encontrar una forma de sobrevivir. Las lavadas de ropa no daban suficiente. Necesitaba algo más. Fue su suegra, una mujer sabia de Michoacán, quien le enseñó a preparar atole. El atole es el desayuno de los pobres, le dijo. Los ricos toman café caro en sus casas, pero los trabajadores necesitan algo caliente, barato y llenador antes de irse a chambear. Ahí está tu negocio, mija. Con sus escasos ahorros, Consuelo compró 3 ollas de barro, un carrito de metal usado, un anafre y los ingredientes básicos.
Comenzó a vender en la esquina de Juárez y Reforma a las 5 de la mañana. Los primeros meses fueron brutales. Se levantaba a las 3 para preparar todo. Trabajaba hasta las 10 de la mañana vendiendo atole. Luego corría a lavar ropa hasta las 5 de la tarde. Dormía 4 horas y volvía a empezar. Héctor veía todo esto. Veía a su madre destruirse trabajando y algo dentro de él se endureció. Una determinación férrea de que esto no podía ser todo lo que la vida ofrecía. «Mamá, voy a estudiar», le dijo cuando tenía 13 años. «Voy a ser alguien importante. Y cuando sea grande, tú no vas a tener que trabajar así nunca más». Consuelo le acarició el cabello. «Mijo, con que seas una buena persona, eso es suficiente para mí». «No, mamá, no es suficiente. Voy a hacer más que eso». Héctor estudió como poseído. Primer lugar en la secundaria. Primer lugar en la preparatoria. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su vida, varios caminos se abrieron. Podía intentar entrar a la universidad, pero eso significaba años más de pobreza para él y su madre. Podía ponerse a trabajar, pero ¿de qué? ¿De albañil como su padre? Fue un profesor quien le sugirió el heroico colegio militar. «Héctor, tú tienes liderazgo natural, disciplina, inteligencia. El ejército te pagaría por estudiar, te daría carrera, propósito, y podrías ayudar a tu madre desde el primer día». A los 18 años, Héctor ingresó al colegio militar. Consuelo lloró el día que se fue. Lloró de tristeza porque se iba. Lloró de orgullo porque iba a ser alguien. Lloró de miedo porque el ejército era peligroso. Pero sobre todo lloró de alivio, porque su hijo tendría oportunidades que ella nunca tuvo. Héctor no solo ingresó al colegio militar, dominó cada aspecto del entrenamiento. Fue el mejor de su generación. Se graduó con honores. Luego vinieron las especializaciones: tácticas de combate, inteligencia militar, estrategia antinarcóticos. Los ascensos llegaron rápido. Subteniente a los 23, teniente a los 26, capitán a los 30, mayor a los 35, teniente coronel a los 38. Y ahora, a los 42 años, era coronel. Pero no un coronel cualquiera. El coronel Héctor Ramos Sandoval era una leyenda en las Fuerzas Armadas mexicanas. Había liderado la operación que desmanteló la célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas. Había capturado a 2 lugartenientes importantes del CJNG en operaciones de alto riesgo. Había recibido 5 condecoraciones al valor, 2 de ellas directamente del secretario de Defensa. Sus tácticas se estudiaban en las academias militares. Los jóvenes oficiales lo veían como un héroe. Los narcotraficantes lo tenían en sus listas negras con precio sobre su cabeza. Y todo ese hombre legendario, ese guerrero condecorado, ese estratega militar, había salido del vientre de una vendedora de atole de 65 años que trabajaba desde antes del amanecer en una esquina de Tlaquepaque. Cada mes, Héctor le mandaba dinero a su madre, 5,000 pesos, suficiente para que cerrara su carrito y viviera cómodamente. «Mamá, ya trabajaste suficiente», le decía cada vez que la visitaba. «Ya cumpliste. Descansa». Pero Consuelo siempre negaba con la cabeza. «Mijo, este carrito de atole no es solo mi trabajo, es mi identidad. Es como conozco a mi gente. Es como siento que todavía sirvo para algo. Si lo dejo, ¿qué voy a hacer? ¿Sentarme a ver telenovelas todo el día? Eso sí sería morirme». Héctor entendía, conocía a su madre, sabía que ella necesitaba sentirse útil, necesitaba esa rutina que le daba propósito. Así que Consuelo continuó. A sus 65 años, levantándose a las 3 de la mañana, preparando las ollas de atole con la receta de su suegra, comprando ingredientes frescos en el mercado, empujando su carrito por 5 cuadras hasta su esquina, sirviendo a trabajadores madrugadores con una sonrisa. Era una vida humilde, una vida de sacrificio, pero era su vida, una vida de dignidad construida sobre trabajo honesto. Y ahora, esa vida estaba siendo amenazada por criminales que no conocían el significado de la palabra honor. Pero esos criminales iban a aprender algo que cambiaría sus vidas para siempre. Nunca, jamás te metas con la madre de un coronel legendario. Los 6 días siguientes fueron una pesadilla viviente para Consuelo. Cada mañana se despertaba a las 3, pero ya no con la rutina cómoda de décadas. Ahora se despertaba con ansiedad, con el estómago hecho nudo, con las manos temblando antes incluso de comenzar a preparar el atole. Intentó reunir el dinero. Vendió su televisión vieja a un vecino por 400 pesos.
Vendió 2 cobijas de lana que había guardado durante años por 300. Le pidió prestados 500 a doña Marta, la señora que vendía tamales 2 cuadras más abajo, inventando una historia sobre medicinas. Vendió su único anillo de oro, una pequeña argolla que Tomás le había dado cuando se casaron, por 1,200 pesos en una casa de empeño. En total reunió 2,400 pesos. Todavía faltaban 600. El lunes llegó como llegan las condenas. Inevitable, implacable, sin piedad. Consuelo instaló su carrito en la esquina como siempre, pero todo se sentía diferente. Cada auto que pasaba la hacía saltar. Cada ruido la ponía en alerta. Trabajó mecánicamente, sirviendo atole a sus clientes regulares, pero su mente estaba en otra parte. A las 11:30 de la mañana, 30 minutos antes del mediodía que habían establecido como límite, las 3 camionetas negras aparecieron. Esta vez bajaron 8 hombres, más que la vez anterior. El líder caminó directamente hacia ella. Ya no llevaba pasamontañas. Su rostro quedaba expuesto completamente, la cicatriz en la ceja, la barba cerrada, los ojos fríos de alguien que ha visto y hecho cosas terribles. «Buenos días, doña Consuelo», dijo, y el hecho de que supiera su nombre completo hizo que el corazón le diera un vuelco terrible. Había investigado. «¿Tiene nuestro dinero?» Consuelo sacó el fajo de billetes arrugados de su delantal con manos que no podían dejar de temblar. «Señor, conseguí esto. No es todo, pero es casi todo. Por favor, si me da solo un poco más de tiempo». «¿Cuánto es?» 2,400 pesos. El hombre tomó el dinero, lo contó lentamente, disfrutando cada segundo de su poder sobre ella, y lo guardó en su bolsillo. 2,400 de 3,000. Faltan 600 pesos, doña Consuelo. Lo sé, señor, lo sé. Pero vendí todo lo que tenía. Ya no me queda nada más que... ¿Sabe cuál es su problema?, la interrumpió, su voz subiendo de volumen. Que no entiende cómo funcionan las cosas. Cuando nosotros decimos 3,000 son 3,000, no 2,900, no 2,400, 3,000 exactos. Hizo una seña con la cabeza a sus hombres. Lo que siguió fue una demostración de crueldad calculada. 2 de los sicarios agarraron el carrito de atole, ese carrito que Consuelo había comprado con tanto sacrificio hace 25 años, que había sido su herramienta de supervivencia, y lo levantaron entre los 2. «No, por favor, ese carrito es todo lo que tengo». Ignoraron sus súplicas. Lo llevaron hasta la mitad de la calle y simplemente lo soltaron. El carrito cayó de lado con un estruendo metálico horrible. Las 3 ollas de barro se hicieron añicos. El atole, chocolate, guayaba y champurrado se derramó por el pavimento en ríos de diferentes colores. Los anafres rodaron. Las tazas de barro explotaron contra el concreto. Consuelo corrió hacia su carrito destruido, pero uno de los hombres la empujó con fuerza. Ella cayó de espaldas sobre el pavimento. El dolor en su cadera fue inmediato y agudo. A sus 65 años, una caída así podría significar huesos rotos. «Mamá». El grito vino de un joven que pasaba por ahí, uno de sus clientes regulares, pero inmediatamente otro sicario sacó su pistola y apuntó hacia el muchacho. «Tú, sigue caminando. Esto no es tu problema». El joven se alejó corriendo, aterrado. Nadie más se detuvo a ayudar. Los comerciantes cercanos cerraron sus cortinas. Los transeúntes cruzaron a la otra acera. El miedo paralizaba a todos. Otro de los hombres encontró la pequeña canasta donde Consuelo guardaba los panes del día. La vació sobre el atole derramado, pisoteando las conchas y bolillos con sus botas hasta convertirlos en migajas. Un tercero tomó las tazas que quedaban intactas, al menos 20, y las rompió metódicamente una por una contra el poste de luz más cercano. El más joven del grupo encontró la pequeña caja donde Consuelo guardaba sus ingredientes: canela, chocolate, azúcar, masa. La abrió y simplemente la vació sobre el pavimento, mezclando todo con el atole derramado hasta crear un desastre irreconocible. Consuelo intentó levantarse del suelo, pero el dolor en su cadera era demasiado. Se quedó ahí sentada, llorando, viendo cómo destruían no solo su mercancía, sino su medio de vida completo. El líder se acercó y se agachó frente a ella, tan cerca que Consuelo pudo ver las venas rojas en sus ojos. ¿Ve lo que pasa cuando no cumple, doña Consuelo? Esto es solo el principio. Solo un aviso. Por favor, suplicó ella, su voz rota. Ya no tengo nada. Sin mi carrito no puedo trabajar. Sin trabajo no puedo comer. Sin dinero no puedo pagarles. No es mi problema. Usted ahora nos debe 3,600 pesos. Los 3,000 de esta semana más los 600 que faltaron. Pero eso es imposible. Consiga otro carrito, pida prestado, venda lo que tenga que vender.
Me vale madre cómo lo haga. Se incorporó y señaló hacia el cielo. ¿Ve esa iglesia allá? La de San Judas Tadeo. Dicen que hace milagros. Tal vez debería ir a pedirle uno, porque lo va a necesitar. Uno de sus hombres sacó un encendedor y lo acercó peligrosamente a los restos del carrito, que todavía tenían manchas de grasa y aceite de años de uso. Sería muy fácil prender esto, ver cómo se quema. Y a veces, cuando algo se quema en la calle, el fuego se extiende. A los negocios, a los autos, a las personas que están demasiado cerca. Hizo una pausa significativa mirando directamente a Consuelo, especialmente a viejitas que no pueden correr muy rápido. Por favor, señor. Y otra cosa, doña Consuelo. Su voz se volvió aún más amenazante. Ni se le ocurra ir con las autoridades, porque sabemos cosas de usted. Sabemos dónde vive. Sabemos que tiene familia. Un hijo, ¿verdad? El mundo de Consuelo se detuvo. Sabían de Héctor. Sería terrible que le pasara algo a su hijo. Los accidentes pasan, emboscadas, balas perdidas, bombas en los carros, especialmente con gente que trabaja en lugares peligrosos. El sicario no dijo directamente que sabía que Héctor era militar, pero la insinuación estaba ahí. Consuelo sintió que se le helaba la sangre. Así que sea inteligente, pague lo que debe, cierre su boca. Y todos seguimos vivos. Los 8 hombres subieron a sus camionetas. El narcocorrido volvió a retumbar. Se fueron, dejando atrás a Consuelo sentada en el pavimento, rodeada de los restos de su vida. El carrito volcado, las ollas rotas, el atole formando charcos de colores en el pavimento, los panes destruidos, sus 25 años de trabajo reducidos a basura en minutos. Varios vecinos finalmente se atrevieron a acercarse después de que las camionetas desaparecieron. Doña Consuelo, ¿está bien? ¿Puede levantarse? Entre 3 personas la ayudaron a ponerse de pie. El dolor en su cadera era insoportable. Probablemente necesitaba un doctor, pero ¿con qué dinero? Mi carrito, sí, murmuró, mirando los restos destrozados. Mi carrito. Don Ramiro, el albañil que había sido su cliente durante 15 años, puso una mano en su hombro. Doña Consuelo, váyase de aquí. Váyase del barrio. Estos hombres no tienen compasión. La van a matar. No tengo a dónde ir. Este es mi hogar, mi trabajo. Entonces llame a su hijo. Él puede ayudarla. Consuelo negó con la cabeza violentamente. No. Si lo llamo, él vendrá. Y si viene, esos hombres dijeron que... No pudo terminar la frase. Las lágrimas la ahogaban. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era Héctor, como si tuviera un sexto sentido. Consuelo miró el nombre parpadeando en la pantalla. Cada fibra de su ser gritaba por responder, por contarle todo, por pedirle ayuda. Pero las palabras del sicario resonaban en su cabeza. Sería terrible que le pasara algo a su hijo. Con el corazón completamente roto, rechazó la llamada. Llegó un mensaje de texto segundos después. Mamá, te he llamado 4 veces esta semana. ¿Estás bien? Llámame por favor. Me preocupas. Consuelo escribió con dedos que apenas funcionaban. Cada letra una mentira que le quemaba el alma. Todo bien, mijo. He estado ocupada con mucho trabajo. Muchos clientes nuevos. Te llamo después. Te amo. Envió el mensaje y luego apagó el teléfono. Se quedó ahí parada, cojeando por el dolor en la cadera, mirando su carrito destrozado, sin saber qué hacer, sin ver salida posible. Pero lo que Consuelo no sabía era que esa esquina tenía vigilancia. Cámaras del C5I, el sistema de seguridad de Jalisco, habían capturado todo. Y esas imágenes ya estaban siendo procesadas por sistemas de reconocimiento facial. Sistemas que identificarían a los hombres de las camionetas. Sistemas que alertarían a las autoridades competentes. Y uno de esos alertas llegaría directamente a una oficina en la Ciudad de México, la oficina del coronel Héctor Ramos Sandoval, el hombre que se había ganado el respeto de todo el ejército mexicano, el estratega que los narcotraficantes temían, la leyenda viviente que estaba a punto de descubrir que su madre había sido atacada. Y cuando lo descubriera, el CJNG iba a enfrentar algo que nunca antes habían enfrentado. La furia calculada, metódica e implacable de un coronel legendario que protegía a su madre. No habría negociación, no habría piedad, solo justicia absoluta. 1500 palabras. A 500 kilómetros de distancia, en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, el coronel Héctor Ramos Sandoval revisaba reportes de inteligencia en su oficina del 3er piso.
Eran las 3 de la tarde de un miércoles que había sido particularmente intenso. 2 juntas con el alto mando, una videoconferencia con comandantes de zona en Jalisco, Michoacán y Colima. El análisis de interceptaciones telefónicas que sugerían un movimiento importante del CJNG. A sus 42 años, Héctor tenía el porte de quien había pasado décadas en servicio militar. Cabello corto con canas en las sienes, postura perfectamente recta incluso cuando estaba sentado, ojos que veían todo, procesaban todo, olvidaban nada. 5 cicatrices en su cuerpo, 2 de bala, 3 de metralla, cada una con su propia historia de operaciones que casi le cuestan la vida. En la pared detrás de su escritorio colgaban 5 medallas al valor en marcos de cristal. A su lado una foto de su graduación del heroico colegio militar. Y en un marco especial sobre su escritorio, una fotografía de su madre junto a su carrito de atole, sonriendo con orgullo el día que él recibió su última condecoración. Esa fotografía lo miraba mientras trabajaba. Un recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía, de dónde venía, de quién lo había criado para ser el hombre que era. Héctor tomó su teléfono personal y marcó a su madre por 5ª vez esa semana. Directo a buzón de voz. Otra vez. Un nudo de preocupación se formó en su estómago. Su madre siempre contestaba, siempre. Era su conexión vital, su forma de saber que ella estaba bien. El hecho de que hubiera rechazado sus llamadas durante días era completamente fuera de carácter. Estaba considerando llamar a algún vecino del barrio cuando tocaron a su puerta. Adelante. Entró el capitán Jiménez, su oficial de inteligencia, con una tablet en las manos y una expresión que Héctor había aprendido a reconocer después de años trabajando juntos. Era la expresión que significaba, tenemos un problema serio. Mi coronel, necesita ver esto. ¿Qué tenemos, capitán? Señor, como parte del análisis rutinario de actividad del CJNG en Jalisco, el C5I nos compartió grabaciones de cámaras municipales de Tlaquepaque. Hay un incidente de extorsión que ocurrió hace 2 días. Héctor frunció el ceño. Extorsiones del CJNG eran tan comunes que apenas se reportaban. ¿Por qué el capitán Jiménez le traería esto directamente? Y el capitán Jiménez tragó saliva visiblemente. Señor, la víctima. Creo que debería ver el video primero. Colocó la tablet sobre el escritorio y presionó play. La grabación mostraba una vista aérea de una esquina de calle desde una cámara municipal. La calidad era decente, suficiente para ver detalles. La fecha y hora en la esquina superior derecha mostraban lunes 11:37 am. Héctor vio las 3 camionetas negras sin placas estacionarse. Vio a 8 hombres bajar. Vio. Su respiración se detuvo. Vio a su madre, de pie junto a su carrito de atole, visiblemente asustada, entregando dinero al líder del grupo. No, susurró Héctor, inclinándose hacia la pantalla. No. Vio cómo volcaban el carrito. Vio cómo su madre caía al suelo. Vio cómo destruían todo sistemáticamente. Vio cómo ella lloraba sentada en el pavimento rodeada de los restos de su vida. La furia que comenzó a hervir en el pecho de Héctor era algo que no había sentido en años. No desde el día que encontraron una fosa clandestina con 17 víctimas del cartel en Michoacán. Pero esto era diferente. Esto era personal de una forma que ninguna operación militar jamás sería. ¿Cuándo fue esto? Su voz salió peligrosamente calmada, el tipo de calma que precedía a las tormentas. Hace 2 días, señor. Lunes a las 11:37 am. Héctor cerró los ojos. Hace 2 días. Su madre había estado sufriendo esto durante al menos 2 días, probablemente más, y no le había dicho nada. Los mensajes de texto diciendo que estaba bien, que estaba ocupada con clientes. Todo eran mentiras para protegerlo. ¿Identificamos a los agresores? Sí, señor. Usamos reconocimiento facial. El líder es Ramiro Cardona, alias El Cárter, lugarteniente del CJNG responsable de extorsiones en la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene 3 órdenes de aprehensión, 6 homicidios confirmados. Héctor abrió los ojos y en ellos había algo que hizo que el capitán Jiménez diera un paso atrás instintivamente. Eran los ojos de un depredador que acaba de identificar a su presa. ¿Tenemos ubicación actual? Estamos trabajando en eso, señor. Rastreamos su patrón de movimientos de la última semana. Tiene 3 domicilios conocidos en Tlaquepaque y Tonalá. Quiero vigilancia en los 3, ahora. Y quiero un paquete completo de inteligencia sobre Cardona y toda su célula. Asociados, vehículos, comunicaciones, todo. Sí, señor. ¿Para cuándo lo necesita? Para hace 2 horas, capitán.
Entendido, mi coronel. Algo más. Héctor se quedó mirando la pantalla congelada que mostraba a su madre en el suelo llorando. Sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Se rompía la parte de él que creía en procesos, en burocracia, en seguir cada protocolo al pie de la letra. Se recomponía la parte más primitiva, más peligrosa, el hijo que protege a su madre. Sí, capitán. Convoque a los comandantes de mi unidad táctica. Reunión de emergencia en 1 hora. Y contacte al general Mendoza. Necesito hablar con él inmediatamente. ¿Le digo el motivo, señor? Dígale que es personal. El capitán Jiménez asintió y salió rápidamente. Sabía que cuando el coronel Ramos usaba ese tono, era mejor moverse rápido. Héctor se quedó solo en su oficina. Tomó la foto de su madre de su escritorio y la miró por un largo momento. La misma mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera. La misma mujer que había trabajado 2 empleos para mantenerlo en la escuela. La misma mujer que se levantaba a las 3 de la mañana todos los días para preparar atole y venderlo a trabajadores humildes. La misma mujer que acababa de ser humillada, golpeada y despojada de su dignidad por criminales que no merecían respirar el mismo aire que ella. Marcó su teléfono personal de nuevo. Esta vez ella contestó al 4.º timbrazo. ¿Bueno? Su voz sonaba débil, rota. Mamá, soy yo. Mijo, ¿cómo estás? Perdón que no he podido contestarte, he estado muy... Mamá, la interrumpió Héctor, y algo en su tono hizo que ella se callara. Vi el video. El silencio del otro lado fue absoluto. Héctor podía escuchar la respiración entrecortada de su madre. No sé de qué hablas, mijo. Mamá, por favor, no me mientas. Vi el video de las cámaras municipales. Vi lo que te hicieron. Vi cómo te tiraron. Vi cómo destruyeron tu carrito. Su voz se quebró apenas en las últimas palabras. Consuelo comenzó a llorar del otro lado de la línea. Mijo, yo no quería que te enteraras. Te lo iba a decir, pero ellos dijeron que si les decía a alguien, que si iba con las autoridades, que te iban a hacer daño. Dijeron que sabían que tenía un hijo, que sabían que trabajas en lugares peligrosos. Mijo, no podía arriesgarte. Prefiero morir yo que ponerte en peligro. Mamá, escúchame bien. Héctor se obligó a hablar con calma, aunque cada palabra requería un esfuerzo sobrehumano de control. No te va a pasar nada. ¿Me oyes? No te van a volver a tocar, ni a ti ni a nadie más en ese barrio. Pero mijo, son muchos, son peligrosos, tienen armas. Yo también tengo armas, mamá, y tengo entrenamiento, y tengo autoridad, y tengo algo que ellos nunca van a tener. Una razón para pelear que vale más que cualquier cantidad de dinero o poder. ¿Qué razón? Tú, mamá. Tú eres mi razón. Siempre lo has sido. Consuelo sollozaba sin control ahora. Mijo, ten cuidado. Por favor, estos hombres no tienen alma. Lo sé, mamá. Los he enfrentado antes. Pero esta vez es diferente. Esta vez no es solo mi deber como soldado. Es personal. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que me enseñaste a hacer desde que era niño. Voy a defender lo que es correcto. Voy a proteger a los débiles. Y voy a asegurarme de que estos criminales paguen por cada lágrima que te hicieron derramar. Héctor, necesito que hagas algo por mí, mamá. Necesito que te quedes en casa. No salgas por ningún motivo. Voy a enviar a 2 oficiales para que te protejan. Van a estar afuera de tu casa a las 24 horas. Pero mi trabajo. El carrito puede esperar. Tu seguridad no puede. Por favor, mamá. Hazlo por mí. Hubo una larga pausa. Finalmente. Está bien, mijo. Me quedo en casa. Gracias, y mamá. ¿Sí? Te amo. Y voy a arreglar esto, te lo prometo. Te amo también, mijo. Y sé que lo harás. Eres el hombre más valiente que conozco. Colgaron. Héctor se quedó sentado por un momento procesando todo. Luego se incorporó, se ajustó el uniforme y se preparó para lo que venía. 30 minutos después, estaba en una videoconferencia segura con el general Arturo Mendoza, su superior directo y uno de los hombres más respetados en las Fuerzas Armadas mexicanas. Coronel Ramos, me dice el capitán Jiménez que necesita hablar conmigo sobre un asunto personal. Así es, mi general. Héctor le explicó todo. El video, su madre, la extorsión, los hombres identificados. El general Mendoza escuchó en silencio. Cuando Héctor terminó, el silencio se extendió por varios segundos. Coronel, usted sabe que no podemos usar recursos militares para venganzas personales. No es venganza, señor. Es justicia. Y no es solo por mi madre.
Es por todos los comerciantes, vendedores ambulantes y gente trabajadora que están siendo extorsionados por esta célula del CJNG. Mi madre simplemente es el caso que nos da la oportunidad de actuar. El general se reclinó en su silla, pensando. ¿Qué es lo que propone? Una operación de desmantelamiento completo de la célula de extorsión en Tlaquepaque. Tenemos identificados a los operadores. Sabemos sus patrones de movimiento. Tenemos base legal con las órdenes de aprehensión existentes. Solo necesito autorización para desplegar mi unidad táctica. ¿Cuántos hombres? 32, más soporte aéreo si es necesario. Coordinación total con autoridades estatales de Jalisco. Plazo de ejecución, 48 horas para planear, 72 para ejecutar. El general Mendoza se quedó mirándolo a través de la pantalla. Veía a uno de sus mejores oficiales, un hombre que había servido con distinción durante 20 años, un estratega cuyas operaciones se estudiaban en academias militares. Pero también veía algo que rara vez se ve en militares de alto rango: emoción personal. Coronel Ramos, necesito que me diga algo con honestidad absoluta. Lo que sea, mi general. ¿Puede usted mantener la objetividad profesional en esta operación o va a convertirse en una cacería personal? Héctor no contestó inmediatamente. Consideró la pregunta seriamente. Finalmente, general, no voy a mentirle. Esto es personal, muy personal. Pero también soy profesional. He liderado docenas de operaciones. Sé cómo mantener la cabeza fría. Sé cómo seguir protocolos. Esta operación se va a hacer por el libro, sin excesos, sin violaciones de derechos humanos. Pero se va a hacer, señor, con o sin autorización oficial. Era una declaración audaz, casi insubordinación, pero el general Mendoza entendió el mensaje. Héctor iba a actuar de todas formas. La pregunta era si lo haría con el respaldo del ejército o solo. Tiene su autorización, coronel, pero con condiciones. Las que sean, señor. Primero, todo por el libro. Quiero cada detención documentada, cada uso de fuerza justificado, cada protocolo seguido al pie de la letra. Segundo, coordinación completa con la Fiscalía de Jalisco. Esto tiene que ser legalmente impecable. Tercero, reportes constantes. Quiero saber cada movimiento. Y cuarto, si en algún momento siento que esto se está convirtiendo en venganza personal en lugar de operación profesional, lo detengo todo. ¿Entendido? Perfectamente entendido, mi general. Bien, tiene 72 horas. Haga que cuenten. Gracias, señor. La videoconferencia terminó. Héctor se quedó mirando la pantalla negra por un momento. Luego abrió su computadora y comenzó a trabajar. Abrió el archivo del CJNG en Jalisco. Cientos de páginas de inteligencia acumulada durante meses. Fotos de operadores, mapas de territorios, organigramas de la célula de extorsión. Había estudiado todo esto antes como parte de su trabajo regular, pero ahora lo veía con nuevos ojos. Porque ahora uno de estos criminales había tocado a su madre. Ramiro Cardona, el Cárter, 33 años, 3 órdenes de aprehensión, 6 homicidios, 22 extorsiones documentadas. Responsable de al menos 3 desapariciones. Héctor memorizó su rostro. Cada línea, cada ángulo. Iba a soñar con ese rostro durante las próximas 72 horas mientras planeaba la operación. Su teléfono sonó. Era el capitán Jiménez. Mi coronel, tengo a los comandantes de escuadrón esperando en la sala de juntas. Voy para allá. Héctor se puso su gorra de servicio, se ajustó el cinturón con su sidearm reglamentaria y salió de su oficina. Mientras caminaba por los pasillos del Estado Mayor, otros oficiales se cuadraban al verlo pasar. Algunos lo saludaban por nombre. Todos lo respetaban. El coronel Ramos era una leyenda, el hombre que nunca perdía, el estratega brillante, el líder que sus hombres seguirían al infierno si él lo pidiera. Pero lo que esos oficiales no sabían mientras lo veían pasar era que el coronel acababa de recibir la misión más importante de su carrera. No era desmantelar una célula del cartel. No era capturar criminales de alto valor. Era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Proteger a su madre. Y nadie, absolutamente nadie, ni el cartel más peligroso de México, ni el criminal más despiadado, ni todo el poder del crimen organizado iba a detenerlo. Ramiro Cardona y su célula habían cometido el error más grande de sus vidas cuando decidieron extorsionar a una vendedora de atole en una esquina de Tlaquepaque.
No sabían que esa vendedora era la madre de un coronel legendario, y estaban a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. La justicia venía, y venía con uniforme militar. Jueves, 4:47 am. El cielo sobre Tlaquepaque todavía estaba oscuro cuando 2 helicópteros UH-60 Black Hawk cortaron el aire en formación cerrada, volando bajo para evitar radar civil. Dentro de ellos viajaban 32 operadores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, equipados con lo mejor que el país podía ofrecer. Chalecos tácticos nivel 4, rifles FX-5 Xucoatl, sistemas de comunicación encriptada, visión nocturna. En el primer helicóptero, revisando mapas digitales en una tablet militar, iba el coronel Héctor Ramos Sandoval. No había dormido en 48 horas. Sus ojos mostraban el cansancio, pero su mente estaba más clara que nunca. Había planeado cada segundo de lo que estaba a punto de ocurrir. Había coordinado con la Fiscalía de Jalisco, con la Policía Estatal, con el C5I de Inteligencia, con comandantes de zona. Había revisado los videos de vigilancia cientos de veces. Había memorizado cada rostro, cada vehículo, cada patrón de movimiento. Y ahora, finalmente, era hora de actuar. Alfa líder a todas las unidades, habló Héctor por el radio, su voz calmada y profesional. Confirmación de posiciones. Equipo Bravo en posición. Calle Hidalgo bloqueada, norte y sur. Equipo Charlie en posición. Avenida Revolución asegurada. Equipo Delta en posición. Salidas este y oeste cubiertas. Equipo Hecho en posición. Perímetro interno establecido. Héctor miró su reloj militar. Las 4:52 am. Según la inteligencia recolectada durante las últimas 48 horas, Ramiro Cardona dormía en una casa de seguridad en la colonia Santa María. La vigilancia había confirmado su presencia. 3 camionetas estacionadas afuera. 6 sicarios haciendo guardia en turnos. Pensaban que estaban seguros. Pensaban que nadie se atrevería a tocarlos. Estaban equivocados. Todas las unidades iniciamos descenso. Recordatorio de reglas de enfrentamiento. Solo fuego de respuesta. Prioridad captura sobre abatimiento. Todo por el libro. Repito, todo por el libro. Los helicópteros comenzaron a descender hacia un campo deportivo a 2 cuadras del objetivo. Las aspas levantaron nubes de polvo mientras tocaban tierra. Héctor fue el primero en saltar, sus botas golpeando el césped con determinación. Detrás de él bajaron los otros 31 operadores, moviéndose con la precisión coreografiada de años de entrenamiento conjunto. Se formaron en escuadrones de 8 hombres cada uno. Verificaron armas, ajustaron comunicaciones, esperaron la señal. Héctor activó su radio. Equipo Alfa conmigo. Vamos a pie desde aquí. Silencio total hasta contacto visual. Comenzaron a moverse por las calles laterales. Era la hora perfecta, todavía oscuro, pero los trabajadores madrugadores ya empezaban a despertar. Necesitaban terminar esto antes de que hubiera civiles en las calles. Llegaron a una posición a media cuadra de la casa objetivo. Desde ahí, Héctor podía ver el edificio de 2 pisos pintado de amarillo con rejas negras. Las 3 camionetas estacionadas afuera, las mismas del video. 2 sicarios en la entrada fumando confiados. ¿Francotiradores tienen visual?, preguntó Héctor por el radio. Francotirador 1, visual confirmado. 2 objetivos en entrada principal. Francotirador 2, visual confirmado. 1 en ventana del segundo piso. Francotirador 3, visual confirmado. 2 en patio trasero. 5 sicarios confirmados, probablemente más adentro de la casa. Equipo Bravo, preparen explosivos para entrada táctica. Bravo recibido, cargas preparadas. Héctor miró su reloj. 5:03 am. Era el momento. Todas las unidades, verde, verde, verde. Todo explotó en acción simultánea. Las cargas explosivas reventaron la puerta principal con un estallido que despertó a todo el barrio. Granadas aturdidoras entraron por las ventanas. Flashbangs que dejaban a cualquiera dentro temporalmente ciego y sordo. Ejército mexicano, al suelo ahora. Los gritos militares llenaron el aire. Los operadores entraron en formación táctica perfecta. 2 por la puerta, 2 por las ventanas, 4 asegurando el perímetro. Los sicarios en la entrada intentaron reaccionar, alcanzar sus armas, pero ya era demasiado tarde. Francotiradores los pusieron en el suelo con disparos de precisión en las piernas, heridas incapacitantes pero no letales.
Las órdenes eran claras: captura, no ejecución. Planta baja asegurada, 3 objetivos neutralizados. Segundo piso en progreso. Héctor entró a la casa con su escuadrón. El interior era exactamente lo que esperaba. Muebles baratos, dinero apilado sobre una mesa, armas por todas partes, pósters de narcocorridos en las paredes. Y en la sala, tratando de escapar por una ventana trasera, estaba Ramiro Cardona. «¡Alto, no se mueva!», gritó un soldado. Cardona se giró, vio los uniformes militares y su rostro se transformó de confianza a terror puro en un segundo. Intentó sacar una pistola de su cintura. «¡Suelte el arma!». Un disparo de advertencia impactó la pared a centímetros de su cabeza. Cardona soltó la pistola y levantó las manos, cayendo de rodillas. 2 operadores lo derribaron al suelo, esposándolo con movimientos eficientes. Le pusieron una capucha negra sobre la cabeza, protocolo estándar para transporte de detenidos de alto riesgo. Objetivo principal asegurado, reportó el comandante de escuadrón. Héctor caminó lentamente hacia donde tenían a Cardona en el suelo. Se agachó frente a él, tan cerca que podía escuchar la respiración acelerada del sicario debajo de la capucha. «¿Ramiro Cardona?», preguntó con voz fría como el hielo. «Sí», murmuró el hombre, su voz temblando. «Teniente, quítele la capucha. Quiero que me vea». Un soldado quitó la capucha. Cardona parpadeó, ajustándose a la luz. Miró el uniforme frente a él. Vio las insignias de coronel. Y algo en su cerebro comenzó a procesar. «Usted extorsionó a una vendedora de atole hace una semana», dijo Héctor, su voz calmada pero cargada de algo que prometía violencia contenida. La amenazó, la golpeó, destruyó su carrito, le advirtió que no fuera con las autoridades. Cardona parpadeó, confundido. «¿Qué? Yo no sé de qué». «La señora Consuelo Ramos», lo interrumpió Héctor. 65 años. Vende atole en la esquina de Juárez y Reforma. Usted le cobró 3,000 pesos de protección y cuando no pudo pagar completo, destruyó todo lo que tenía. El reconocimiento cruzó el rostro de Cardona. «Oh, esa vieja». «Mire, señor, fue solo negocios, nada personal». «Se equivoca», dijo Héctor acercándose más. «Es muy personal, porque esa mujer es mi madre». El color desapareció completamente del rostro de Cardona. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se le iban a salir de las órbitas. «No, no puede ser. Yo no sabía. Nadie me dijo. No importa si lo sabía o no. Lo hizo y ahora va a pagar por ello. No con su vida, porque yo no soy como usted, pero con su libertad. Va a prisión federal, sin fianza, sin oportunidad de intimidar testigos, sin oportunidad de sobornar jueces». Héctor se incorporó y dio instrucciones a sus hombres. «Procesen al detenido y asegúrense de documentar cada golpe, cada herida que tenga del forcejeo. No quiero que después inventen historias de tortura». «Sí, mi coronel». Afuera, el operativo continuaba con precisión militar. Los otros 6 sicarios de la casa habían sido capturados. Las 3 camionetas, las mismas que aparecían en el video, estaban siendo remolcadas. Equipos forenses fotografiaban todo. Dinero en efectivo era contado y documentado. Armas eran confiscadas y catalogadas. Pero esto era solo el principio. Equipo Bravo reporta. Segundo objetivo localizado en Tonalá. 6 sicarios más capturados. Equipo Charlie reporta. Tercer objetivo en Tlaquepaque Centro. 4 sicarios capturados. Equipo Delta reporta. Cuarto objetivo. Casa de seguridad con dinero de extorsiones. 3 millones de pesos confiscados. La operación se desarrollaba simultáneamente en 8 ubicaciones diferentes. Era un desmantelamiento completo de toda la célula de extorsión del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. Para cuando el sol salió completamente, el resultado era devastador para el cartel. 27 sicarios capturados, 15 vehículos confiscados, 43 armas decomisadas, 5 millones de pesos en efectivo recuperados. Y lo más importante, una operación documentada meticulosamente, con cada arresto grabado en video, cada lectura de derechos registrada, cada protocolo seguido al pie de la letra. Era una victoria legal tanto como táctica. Héctor supervisó personalmente el transporte de los detenidos a instalaciones federales. Vio cómo Ramiro Cardona era metido en un vehículo militar blindado, esposado de manos y pies, con capucha, rumbo a una prisión federal de máxima seguridad de donde nunca saldría. «Mi coronel», le dijo el capitán Jiménez, acercándose con una tablet. «Tengo al general Mendoza en videoconferencia». Héctor tomó la tablet. El rostro del general apareció en pantalla.
Coronel Ramos, reporte de situación. Operación completada con éxito, mi general. 27 capturados, 0 bajas militares, 0 bajas civiles. Todo documentado y legal. Excelente trabajo. Esto va a enviar un mensaje muy claro. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el CJNG. Gracias, señor. ¿Y su madre, coronel? Por primera vez en 72 horas, Héctor permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Va a estar segura ahora, mi general. Bien, regrese a base cuando termine ahí. ¿Y coronel? Sí, señor. Buen trabajo. No solo como militar, sino como hijo. La llamada terminó. Héctor miró alrededor. La calle estaba llena de actividad militar. Soldados asegurando evidencia, fiscales tomando declaraciones, periodistas siendo mantenidos a distancia. Los vecinos del barrio saliendo de sus casas, mirando con asombro y alivio. Un anciano se acercó tímidamente a uno de los soldados. Disculpe, señor. ¿Esto significa que ya no van a venir a cobrarnos? Así es, don. Los que cobraban aquí van para prisión federal. El anciano comenzó a llorar. Gracias, gracias. Llevaban años quitándonos el dinero. Esa escena se repitió varias veces. Comerciantes saliendo a agradecer. Vendedores ambulantes llorando de alivio. Familias que podían respirar tranquilas por primera vez en años. Héctor observaba todo desde su posición y entendía que esto era más grande que vengar a su madre. Era sobre restaurar la dignidad de toda una comunidad que había vivido en terror. A las 9 de la mañana, cuando todo estaba asegurado y documentado, Héctor finalmente tuvo un momento libre. Marcó a su madre. Ella contestó al primer timbrazo. «¿Mijo? Hola, mamá. ¿Viste las noticias?» «Sí, sí las vi». «Mijo, ¿fuiste tú? ¿Tú hiciste todo eso?» «Fui yo, mamá. Y ya terminó. Los hombres que te lastimaron están en prisión. No van a salir. Y nadie más va a venir a molestarte». Consuelo lloraba del otro lado de la línea. «Mijo, no puedo creer. Son tantos soldados, tantos arrestos. Todo eso por mí. No solo por ti, mamá. Por todos los que estaban sufriendo lo mismo. Pero sí, tú fuiste mi razón para empezar. ¿Cuándo vienes a verme?» «Hoy, mamá. En unas horas. Necesito terminar aquí, pero luego voy directo para allá. Te voy a preparar tu mole favorito». Héctor sonrió genuinamente por primera vez en días. «Me encantaría, mamá». Esa tarde, cuando Héctor finalmente llegó a la casa de su madre en Tlaquepaque, ella salió corriendo a abrazarlo antes de que él pudiera tocar la puerta. Lo abrazó con fuerza, llorando sobre su uniforme. «Gracias, mijo. Gracias, gracias, gracias». Héctor la sostuvo. Este pequeño guerrero de 65 años que había criado a un coronel. «No tienes que agradecer, mamá. Es mi trabajo protegerte. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vas a volver a vender tu atole. Voy a mandarte dinero para un carrito nuevo, uno mejor que el que te destruyeron. Y vas a trabajar en paz, sin miedo, porque ahora todo el CJNG sabe que si tocan a los vendedores de esta zona yo regreso». «¿De verdad?» «De verdad». Se quedaron así por un largo momento, madre e hijo, en el pequeño patio de una casa humilde en Tlaquepaque. Afuera se escuchaban las sirenas de patrullas que ahora rondaban el barrio regularmente. Se escuchaba a los vecinos platicando animadamente, sin el miedo que había marcado sus conversaciones durante años. La paz había regresado. Y todo porque un hijo había defendido a su madre. 3 semanas después, la esquina de Juárez y Reforma había recuperado su ritmo normal. Mejor que normal, de hecho. Había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo. La alegría. Era una mañana fresca de diciembre. El cielo aún oscuro comenzaba a pintarse de naranja en el horizonte. Y en esa esquina, junto a su nuevo carrito de atole, cromado, brillante, con 3 ollas de barro enormes, doña Consuelo Ramos preparaba su primer servicio del día. El carrito nuevo había sido un regalo de Héctor. No uno cualquiera. Era de acero inoxidable de alta calidad, con ruedas neumáticas que facilitaban el transporte, sistema de gas más eficiente, compartimentos organizados para ingredientes. En el lateral, pintado con letras doradas elegantes, decía: «Atoles Doña Consuelo, tradición desde 1998». Pero el cambio más grande no estaba en el carrito. Estaba en Consuelo misma. La tensión que había marcado su rostro durante meses había desaparecido completamente. Sus manos trabajaban con la energía de siempre, removiendo el atole con cucharas de madera, pero ahora sin el peso del miedo. Sonreía al preparar cada taza, tarareaba canciones rancheras, saludaba a cada cliente por su nombre. «Atole calientito, de chocolate, guayaba y champurrado», gritaba con voz que resonaba en la calle.
Y ahora ese grito no era solo un llamado a los clientes. Era una declaración. Estoy aquí, estoy viva, estoy trabajando sin miedo. Don Ramiro fue su primer cliente, como siempre había sido durante los últimos 15 años. Buenos días, doña Consuelo. El negocio se ve muy bien. Gracias, don Ramiro. Mi hijo me regaló el carrito nuevo. Su hijo es un héroe, doña Consuelo. Todo el barrio lo dice. Consuelo sonrió con orgullo mientras le servía su atole de chocolate. Siempre lo ha sido, don Ramiro. Desde que era niño. Yo solo lo crié bien. Más clientes comenzaron a llegar. La señora que limpiaba casas en las colonias ricas, el vigilante que terminaba turno nocturno, los albañiles que iban a las obras. Todos con historias similares de alivio. Ya no tenemos que pagar esas cuotas, doña Consuelo. Mi puesto de periódicos está tranquilo ahora. Mi taller mecánico puede respirar. El barrio entero estaba sanando. Y Consuelo era el símbolo de esa sanación. La vendedora de atole que había sido atacada por el cartel y cuyo hijo había traído justicia no solo para ella, sino para todos. A las 7 de la mañana, cuando ya había vendido 30 tazas, llegó una mujer joven que Consuelo no conocía. Tendría unos 30 años, vestida sencillamente, con un niño de unos 6 años de la mano. Buenos días, señora. ¿Me da 2 atoles de chocolate, por favor? Por supuesto, mija. Consuelo preparó las tazas con cuidado. Son 40 pesos. La mujer le entregó un billete de 50. Mientras Consuelo buscaba el cambio, la mujer habló con voz temblorosa. Señora, yo solo quería decirle, gracias. ¿Gracias por qué, mija? Mi esposo tiene un puesto de frutas 2 colonias más allá. Él también estaba pagando 3,000 pesos cada semana. Nos estaban dejando sin nada. Teníamos que escoger entre comprar comida o pagar la cuota. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y por lo que le pasó a usted, por lo que hizo su hijo. Ahora mi esposo puede trabajar tranquilo. Ahora podemos alimentar a nuestro hijo sin ese miedo constante. Consuelo sintió que su propia garganta se cerraba. Le devolvió los 50 pesos a la mujer. Quédate con tu dinero, mija. Los atoles son cortesía de la casa. No, señora, no puedo. Sí puedes. Y dile a tu esposo que siga trabajando honestamente, que no tenga miedo, que ahora las cosas son diferentes. La mujer se fue llorando de gratitud, su hijo tomando su atole con sonrisa inocente. Esa escena se repitió varias veces durante el día. Gente que se acercaba no solo a comprar, sino a agradecer, a compartir sus propias historias de terror bajo la extorsión, a celebrar que finalmente podían vivir en paz. A las 10 de la mañana, Consuelo estaba guardando sus cosas, había vendido todo, algo que no pasaba desde hace años, cuando una camioneta militar se estacionó cerca. Bajó Héctor en uniforme completo, acompañado de 2 soldados. «¡Mijo!». Consuelo dejó lo que estaba haciendo y corrió a abrazarlo, sin importarle que estuviera frente a sus subordinados. Héctor la abrazó con fuerza. «Hola, mamá. Vine a ver cómo va el nuevo carrito». «Es hermoso, mijo, perfecto. Mejor que el que tenía». «Me alegro». Miró alrededor de la esquina notando los cambios. Había más comercios abiertos, más gente en las calles, un ambiente general de alivio. ¿Todo tranquilo? Muy tranquilo. Y mira, señaló hacia la esquina opuesta donde había una patrulla de la policía estatal estacionada. Vienen cada hora a revisar que todo esté bien. Me saludan, me preguntan si necesito algo. Así va a ser de ahora en adelante, mamá. No solo para ti, para todos. Héctor sacó un sobre de su uniforme. Esto es para ti. ¿Qué es? El dinero que recuperamos de las extorsiones. La fiscalía identificó cuánto habían quitado a cada comerciante en los últimos 6 meses. Esto es lo que te quitaron a ti, más compensación por los daños. Consuelo abrió el sobre. Había 12,000 pesos. Comenzó a llorar. Mijo, esto es demasiado. Es lo que te deben, mamá. Es tuyo, ganado con tu trabajo. Ellos lo robaron. Ahora lo devolvemos. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo prométeme algo. Lo que sea. Guarda ese dinero. Por si algún día decides retirarte de verdad. Para que tengas algo guardado. Para emergencias. Consuelo asintió limpiándose las lágrimas con su delantal. Los vecinos comenzaron a acercarse tímidamente al principio al ver al coronel. Querían agradecer personalmente. Querían estrechar la mano del hombre que había liberado su barrio. Mi coronel, gracias por lo que hizo. Mi esposa puede trabajar tranquila ahora. Mis hijos pueden ir a la escuela sin miedo. Héctor recibía cada agradecimiento con humildad profesional.
Solo hice mi trabajo, proteger a los ciudadanos. Pero Consuelo veía algo más en los ojos de su hijo. Veía orgullo, veía satisfacción, veía propósito. Cuando finalmente se quedaron solos, los soldados esperando en la camioneta a distancia prudente, Consuelo tomó la mano de Héctor. «Mijo, ¿puedo decirte algo?» «Claro, mamá. Tu papá estaría tan orgulloso de ti, tan orgulloso. Yo sé que él ve desde el cielo lo que hiciste, no solo por mí, sino por todos». Héctor sintió que su garganta se cerraba. «Yo solo hice lo que ustedes me enseñaron, mamá. Papá me enseñó que el trabajo honesto dignifica. Tú me enseñaste que hay que defender lo que es correcto. Esto fue simplemente aplicar esas lecciones». «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Consuelo. «¿Qué?». «Que no solo les devolviste la paz a los comerciantes, les devolviste algo más importante, la dignidad, la capacidad de trabajar sin agachar la cabeza, de ganarse el pan sin miedo. Eso no tiene precio, mijo». Héctor asintió. «Por eso lo hice, mamá. Porque vi tu dignidad ser pisoteada y decidí que nunca más, ni a ti ni a nadie». Se quedaron en silencio por un momento mirando la esquina donde Consuelo había trabajado durante 25 años. La esquina donde había sido atacada. La esquina que ahora era símbolo de resistencia y justicia. «¿Tienes que irte, Yash?», preguntó Consuelo. «Dentro de poco. Tengo junta en la Ciudad de México mañana temprano. ¿Te hago algo de comer antes?». «Me encantaría, mamá». Fueron caminando juntos hacia la casa de Consuelo, Héctor empujando el carrito vacío por ella. Los vecinos los saludaban a su paso. Los niños miraban el uniforme militar con admiración. Las señoras comentaban entre ellas: «Es el hijo de doña Consuelo, el que arrestó a todos esos criminales». En la casa, Consuelo preparó mole con arroz, el platillo favorito de Héctor desde niño. Mientras cocinaba, platicaron de cosas simples, de cómo iban los primos, de la salud de doña Marta, de los planes de Consuelo para el negocio ahora que tenía el carrito nuevo. Era una conversación normal, una comida normal, un momento normal entre madre e hijo. Y precisamente eso era lo hermoso, que después de todo el trauma, del miedo, de la violencia, podían volver a la normalidad. Podían volver a ser simplemente una madre y su hijo compartiendo una comida. Cuando Héctor finalmente tuvo que irse, Consuelo lo acompañó hasta la camioneta militar. «Cuídate mucho, mijo. Sé que tu trabajo es peligroso». «Siempre me cuido, mamá. Tengo que regresar a comer tu mole». Se abrazaron una última vez. Héctor subió a la camioneta. Antes de cerrar la puerta, miró a su madre una última vez. «Mamá, hay algo que quiero que sepas». «¿Qué es, mijo?». «De todas las operaciones que he liderado, de todas las medallas que he ganado, de todos los logros de mi carrera militar, nada me ha hecho sentir más orgulloso que poder defender tu derecho a vender atole en paz». Nuevas lágrimas corrieron por las mejillas de Consuelo. «Te amo, mijo». «Te amo, mamá». La camioneta arrancó. Consuelo se quedó parada en la acera, despidiendo a su hijo con la mano mientras el vehículo desaparecía por la calle. Los vecinos que habían estado observando desde sus ventanas comenzaron a salir. Se acercaron a Consuelo, la abrazaron, compartieron su alegría. «Su hijo es un héroe, doña Consuelo, un verdadero héroe». Consuelo sonrió limpiándose las lágrimas. «No, mis amigos, mi hijo no es un héroe por ser coronel o por arrestar criminales. Es un héroe porque nunca olvidó de dónde viene, porque nunca olvidó que su madre es una simple vendedora de atole, y porque cuando me vieron vulnerable, él vino y me defendió con todo lo que tenía». Esa noche, mientras Consuelo se preparaba para dormir, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. El terror de la extorsión, la humillación del ataque, el miedo de perder no solo su carrito sino su vida. Y finalmente, la justicia que su hijo había traído. Pensó en todas las vidas que habían cambiado, no solo la suya, los otros vendedores ambulantes, los pequeños comerciantes, las familias que podían respirar tranquilas. Y pensó en la lección más importante de todo esto, que a veces la humildad esconde una fuerza que ni el crimen organizado más poderoso puede doblegar, porque ella era solo una vendedora de atole, una mujer de 65 años con manos callosas y espalda cansada, pero había criado a un guerrero, un hombre de honor, un defensor de los débiles. Y cuando la atacaron, ese guerrero no dudó ni un segundo en usar todo su poder para protegerla. El CJNG había aprendido una lección que esperemos nunca olviden, que detrás de cada persona humilde, trabajadora y digna,
Puede haber alguien que los ama lo suficiente como para mover cielo y tierra para protegerlos. Que la familia no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe y que nunca, jamás se debe subestimar el amor de un hijo por su madre. Consuelo apagó la luz y se durmió en paz por primera vez en meses. Mañana se levantaría a las 3 de la mañana. Prepararía su atole como siempre. Empujaría su carrito nuevo hasta su esquina y vendería a trabajadores madrugadores que, como ella, se ganaban el pan honestamente. Pero ahora lo haría sin miedo, porque su hijo le había devuelto lo que el cartel le había quitado: su dignidad, su paz, su derecho a trabajar con la frente en alto. Y eso al final era lo único que realmente importaba.